Lección número 4 para el 26 de enero del 2019. Digno es el Cordero. El versículo de memoria: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Bueno, hermanos, vamos a comenzar con esta lección de escuela sabática y un estudio, más que un repaso. Esta lección bastante polémica para algunos teólogos por las posiciones que se toman aquí en el folleto con el doctor Randolph Stefanovic, posiciones encontradas con el doctor Alberto Treyer, posiciones que a veces contrastan con algunas posiciones también de otro doctor de nombre Loren Wallet, quien está de acuerdo con doctor Treyer en algunas posiciones acerca de esta lección número 4 o el capítulo 4, pues, que vamos a comenzar a ver de aquí en adelante del libro de Apocalipsis. Así que vamos a permitir que el Espíritu Santo, a través de la Biblia y del Espíritu de Profecía, sea la guía al presentar esta hermosa lección que el doctor Randolph Stefanovic trata de ponerlo lo más sencillo posible, pero con posiciones que a veces contrastan con lo que está revelado en el comentario bíblico, pues, y en algunas cosas de los pioneros, como vamos a ver más adelante. Por ejemplo, en las lecciones anteriores, las fechas que tienen que ver con la aparición de las diferentes iglesias desde el punto de vista histórico, hay cambios sustanciales. La iglesia de Sardes, ¿verdad?, después de la Reforma, cuando tradicionalmente, históricamente, corresponde con la época de la Reforma, pero el doctor Stefanovic la pone después de la Reforma. En la iglesia de Filadelfia, un punto que es crucial para los adventistas, que tiene que ver con la puerta que se abre, nadie puede cerrar, la que se cierre, nadie puede cerrar. La puerta que se abre y nadie puede cerrar, y la puerta que se cierra y nadie puede abrir. El mensaje de la iglesia de Filadelfia, anunciando ya para el momento de la Odisea el paso de Cristo al lugar santísimo. Se cerró la puerta del lugar santo y se abre la puerta del lugar santísimo. Tiene que ver con la séptima trompeta, juicio investigador. Estas cosas no se están tratando como debe ser en estas partes del folleto, que eran fundamentales, ¿verdad? Observaciones que se hacen. Entonces, vamos a revisar esto, ¿verdad? La lección del capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Dice el folleto: en la sala del trono celestial, domingo 20 de enero. A partir de Apocalipsis 4.1, Jesús lo invita a Juan a ascender al cielo para mostrarle una exploración panorámica de la historia desde sus días hasta el regreso de Cristo. Por ejemplo, el doctor Treyer dice que es una sola visión, pues Juan vio tanto el Apocalipsis 1 al 3 allí en ese santuario que está en el cielo, como también esta visión que viene ahorita, que también tiene que ver con el cielo, pues. O sea que todo está ocurriendo en el cielo, mientras que aquí se hace un paso de lo que está pasando en la tierra. Jesús lo invita a Juan a ascender al cielo para mostrarle una exploración panorámica de lo que está pasando en la historia desde sus días hasta el regreso de Cristo. Como dice aquí la introducción también, como para tomar contexto de esto. La semana pasada vimos los mensajes de Cristo para su pueblo en la tierra. Ahora la visión de Juan cambia de la tierra al cielo. Otros teólogos creen que todo esto expresa directamente en el cielo. O sea, todas estas dos visiones. ¿Cuáles dos visiones? De Apocalipsis 1 hasta Apocalipsis 3 es una visión. Y la segunda visión ya arranca aquí del capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Pero información que va a ser enviada a las 7 iglesias. Y dice: después de esto miré, capítulo 4, versículo 1, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Apocalipsis tiene que ver, como dice el capítulo 1, ¿verdad? Siempre debemos tener en cuenta que este es un libro de información, Cristo mismo revelándose, Cristo mismo conduciendo la iglesia, Cristo mismo diciendo qué es lo que va a pasar. No es lo que escribió Mateo, Juan, Marco
No, aquí Juan está escribiendo lo que Cristo mismo está revelando. Cristo, a través del transcurso de la historia, desde la fundación de la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ese énfasis se hace en esta segunda visión. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Una información que tiene que ver con el fin. Después de esto, miré, versículo 1, capítulo 4, y aquí una puerta abierta en el cielo. Una puerta abierta en el cielo. Dice aquí, folleto de escuela sabática, el apóstol vio a través de la puerta abierta en el cielo el templo celestial y el trono, nada menos y nada más que de nuestro Dios. Cuando revisamos el comentario bíblico, que son puntos de referencia para nosotros, ¿verdad? Dice, una puerta. Comentario bíblico adventista dice, indudablemente se trata de la puerta que conduce a la sala del trono del universo. Una puerta. Indudablemente se trata de la puerta que conduce a la sala del trono del universo. En el cielo, no que conducía al cielo, como si Juan estuviera afuera y mirando hacia adentro. Como mirar hacia adentro, contempló el trono de Dios. No es que se abrió el cielo y él miró, sino que en el cielo se abrió una puerta, ¿verdad? Esta debe haber sido una puerta que conducía a la sala del trono del universo. Debe haber sido, no, que conduce a la sala del trono del universo. Esta sala, dice el comentario bíblico adventista, del trono ha sido identificada como el lugar santísimo del santuario celestial. Si usted preguntará por qué, porque allí está el trono de Dios. Cuando seguimos leyendo, el versículo 2, y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Indudablemente que Juan ahora está viendo, ¿verdad? En esa puerta que se abre logra ver el lugar santísimo. Como dice aquí el comentario bíblico, no uno. ¿Por qué? Porque allí está el trono, allí está el asiento de la verdad y de la misericordia. El trono de la misericordia, donde está el arca, y allí están los 10 mandamientos, donde está la chequina, allí en el lugar santísimo. Por eso es el trono, por eso es el lugar donde se rige, como dice el mismo comentario, la lección. El trono simboliza el gobierno de Dios y la autoridad que gobierna sobre la creación, mientras el arcoíris alrededor del trono señala la fidelidad que Dios hacia su promesa. Bueno, hermano, esto es interesante porque queremos decir, ¿qué dice el Espíritu Profecía específicamente en relación con este tema? Aparte de lo que ya hemos leído, en el capítulo El Templo de Dios, del conflicto de los siglos, en esta controversia de estos grandes doctores, ¿verdad? Que si fue en el lugar santo, que si en el lugar santísimo. El doctor Stefanovic lo dice, que esta visión prácticamente es en el lugar santo. Y ya los demás comentarios bíblicos y otros teólogos nos enfocan que el asunto tiene que ver con la sala del trono del universo que está allí. Entonces se está viendo el lugar santísimo. Pero dejemos que hable de una cita muy especial aquí en el conflicto de los siglos, el capítulo 24 del templo de Dios. Dice, los lugares santos, la página 410, en una compaginación, pero de esta manera te busca el capítulo del templo de Dios. Los lugares santos del santuario celestial, los lugares, plural, santos del santuario celestial, están representados por los 2 departamentos del santuario terrenal. Los lugares santos del santuario celestial están representados por los 2 departamentos del santuario terrenal. Cuando en una visión le fue dado al apóstol Juan que viese el templo de Dios en el cielo, fíjense ustedes, cuando en una visión le fue dado al apóstol Juan que viese el templo de Dios en el cielo, Juan va a ver el templo de Dios en el cielo. Va a ver el templo de Dios en el cielo, completo, con lugar santo y lugar santísimo. Cuando en una visión le fue dado al apóstol Juan que viese el templo de Dios en el cielo, contempló allí 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono. Esto es Apocalipsis 4:5, dice aquí el conflicto de los siglos. ¿Dónde está eso? ¿Dónde se está viendo? Allá en el cielo. ¿Pero dónde?
en el templo de Dios en el cielo. Vio un ángel que tenía en su mano un incensario de oro y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos encima del altar de oro que estaba delante del trono. Apocalipsis 8:3. Se le permitió al profeta, mire la explicación que da el Espíritu Santo a través del conflicto de los siglos. Se le permitió al profeta contemplar el primer departamento del santuario en el cielo. Se está contemplando el primer departamento del santuario en el cielo. Y vio allí las 7 lámparas de fuego. Esa es otra controversia, ¿qué significan esas 7 lámparas? Pero mire la explicación del espíritu de profecía. Conflicto de los siglos, el templo de Dios. Se le permitió al profeta contemplar el primer departamento del santuario en el cielo. Y vio allí las 7 lámparas de fuego. Y también vio que el altar de oro, lo acabamos de leer ahorita, ¿verdad? Representado, ahora mire, ¿qué significa? Representado por el candelabro de oro y el altar de incienso en el santuario terrenal. Eso quiere decir que las 7 lámparas que están representando allá arriba en el cielo es lo mismo que el candelabro de oro. Y la otra parte de Apocalipsis 8:3, y vio un ángel que tenía en su mano un incensario de oro y le fue dado mucho incienso. Entonces esto está representado y el altar de incienso en el santuario terrenal. Lo celestial de Apocalipsis 8:3, un incienso en que se añade las oraciones de todos los santos, significa el altar de incienso en el santuario terrenal. Lo leo, se lo leo completo otra vez. Se le permitió al profeta contemplar el primer departamento del santuario en el cielo y vio allí las 7 lámparas de fuego y el altar de oro, representado por el candelabro de oro y el altar de incienso, ¿dónde? En el santuario terrenal. Punto y seguido. Templo de Dios, conflicto de los siglos. De nuevo, fue abierto el templo de Dios. Apocalipsis 11:19. De nuevo. Para que se mirara un poquito más adentro. Y miró hacia adentro del velo interior. En Apocalipsis 11:19. Fue abierto el templo de Dios. Apocalipsis 11:19. Y miró hacia adentro del velo interior, al lugar santísimo. Y vio allí el arca de su pacto, representada por el cofre sagrado construido por Moisés para guardar la ley de Dios. Entonces estamos viendo aquí, ¿verdad?, según esta cita, que Dios le mostró a Juan la escena del templo celestial que arrancan en este capítulo 4, versículo 1 de Apocalipsis, y pudo ver allí las escenas del lugar santo, directamente como dice allí, y luego en Apocalipsis 11 ve el lugar santísimo. Pero como también en Apocalipsis 4 hay una escena del trono, y el trono está en el lugar santísimo, cuando ve el santuario, vio completico pues, todo lo que es el santuario. Permítame leer otra cita de un doctor representado aquí, que está en uno de los libros sobre el Apocalipsis. Dice el doctor Loren Wade, quizás no lo pronuncio exactamente, pero en el libro El futuro del mundo revelado de Apocalipsis, escrito en 1987, una puerta en el cielo. Con estas palabras Juan empieza a relatar una segunda visión y nos cuenta en primer lugar que ha visto una puerta abierta en el cielo. El profeta Ezequiel en su tiempo había escrito: los cielos se abrieron y vi visiones de Dios, Ezequiel 1:1. De la misma manera Esteban exclamó que veía los cielos abiertos y a Cristo a la derecha de Dios, Hechos 7:56. Y de esa forma el Espíritu le hace saber al profeta que lo que va a contemplar no pertenece a lo terrenal, sino a lo celestial. El escenario de la primera visión, Apocalipsis 1-3, es este mundo terrenal, Apocalipsis 1 al capítulo 3. La perspectiva es horizontal, pero ahora hay una perspectiva del cielo y desde el cielo. Aun cuando se contemplarán algunas cosas que suceden en la tierra, la perspectiva será tomada desde arriba y el énfasis será en la intervención del cielo en los asuntos humanos. Dice en este libro, ¿verdad?, en la página 75, el futuro del mundo y la relación en Apocalipsis, tal como el doctor Stefanovic está planteando, ¿verdad?, que aquí hay ya una visión que se está produciendo en el cielo de asuntos que se van a ser revelados en ese santuario, en ese templo celestial, como decía el conflicto de los siglos, que le fue mostrado al apóstol Juan.
cuando en una visión le fue dado al apóstol Juan que viese el templo de Dios en el cielo. Lo digamos hace ratico, era cómo pudo contemplar todas estas escenas que ocurrían allí en el cielo. Entonces es interesante notar que se está mostrando la visión en el templo en el cielo a partir del capítulo 4, y de allí se va a desarrollar una cantidad de eventos, hermanos, prácticamente hasta la segunda venida de Cristo, prácticamente hasta el capítulo ya 19 del libro de Apocalipsis, porque ya el 20 y 21 ya hablamos ya Jerusalén con Cristo ya descendiendo a la Nueva Jerusalén. Ya definitivamente ya el capítulo 20 se acabó el pecado con todos los pecadores y con todos los originadores del pecado, y ya lo que repito, Apocalipsis 20, ok, vacaciones del demonio, nosotros 1000 años en el reino de los cielos, y finalmente el 21-22, hermanos, con Cristo en el reino de los cielos. O sea, y aquí en la tierra, Jerusalén, una vez que desciende del cielo, y luego los fieles para habitarla como manda la palabra de Dios. Indudablemente que cuando viene Jesucristo nos dan el privilegio también de ascender a esa Jerusalén, para luego de 1000 años regresar aquí a la tierra. Entonces esta historia, esto que se narra aquí en el capítulo 4, ¿verdad?, es interesante porque tiene que ver con el trono, lugar santísimo, pero también hay allí aspectos del lugar santo, tal como lo acabamos de leer ahorita allí. Pero ¿qué pasa allí? ¿Qué va a ocurrir allí? Estamos hablando del lugar santísimo, y hay una cantidad de cosas que son interesantísimas. El doctor Stefanovic, aquí en el domingo 20 de enero, ese trono, repito, donde está el gobierno de Dios, donde en el santuario celestial estaba en el lugar santísimo, donde estaba el arca, estaba la tapa sobre el arca, que es el propiciatorio, ¿verdad? Y allí se rociaba la sangre, la ley reclamaba la muerte, se rociaba la sangre del propiciatorio, ¿verdad?, que es como decir todo lo que tiene que ver con la forma de que está satisfecha la exigencia de que el pecador debe morir. Entonces el sumo sacerdote entraba a ese lugar una vez al año allá en el lugar santísimo y se esparcía la sangre que era derramada porque la ley que estaba en los 10 mandamientos reclamaba la muerte de los pecadores, y de esa manera se purificaba el santuario una vez al año. En esta perspectiva, las escenas que allí se están dando, lugar santísimo, trono, Dios sentado en ese trono, van a mostrar al mundo, a través del libro del Apocalipsis, acontecimientos que repito, describen todo lo que va a pasar en la iglesia, hermano, y cómo el mundo entero va a bloquear también las grandes potencias religiosas, políticas, bloquear el avance de la iglesia, pero finalmente la iglesia triunfa. Y muchos de los personajes que están allí en el capítulo 4 de Apocalipsis y en el 5, especialmente el 4, usted lo va a ver reflejado en los diferentes capítulos, como el 6, como el 7, como el 14, como el 15, como el 19, y finalmente ya en el 20 de Apocalipsis 20, personajes que están aquí en Apocalipsis 4. O sea que el capítulo 4 es una base para entender cómo Dios está preocupado, cómo Dios está asistiendo a la iglesia en los momentos más cruciales que le ha tocado vivir como pueblo de Dios desde que Cristo funda esta iglesia hasta su segunda venida. En un resumen, parte del domingo termina diciendo que Apocalipsis 4 da una descripción general de la sala del trono en el templo celestial. O sea, todo el capítulo 4, una adoración, ¿verdad? Ahorita vamos a ver quienes componen esa adoración, pero está centrado en adorar a Dios como creador. Como termina el versículo 11 del capítulo 4. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dice el versículo 8 del capítulo 4. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno sellado alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre, oiga este detalle, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, son como los dirigentes. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan su corona delante del trono diciendo, seres vivientes, como dirigen esta adoración, y cuando ellos comienzan con la adoración, inmediatamente el resto de los que están allí
como dice aquí, y los 24 ancianos, Apocalipsis 4:10, se postran, se arrodillan delante del que está sentado. Primero lo hacen los seres vivientes, luego se pegan, vamos a decirlo así, los 24 ancianos, y exclaman: Señor, digno eres de recibir gloria, honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Y el capítulo 5, donde es crucial, ¿verdad? Y Elena White dice: estudia ese capítulo 5, donde aparece Jesucristo, el rollo, algo que pareciera que nadie puede desatar, sino solamente Cristo. Es maravilloso. Pero la razón del cántico de adoración es capítulo 5, versículo 9. Y cantan un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y por tu sangre nos has redimido para Dios, para todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. La razón es de esta adoración: Cristo nos redimió, como dice aquí, pues. El capítulo 5 celebra la redención provista por el Cordero inmolado. Este capítulo demuestra que la verdadera adoración expone y se aliera a los poderosos actos divinos de la creación y la redención. El capítulo 4 y 5 del estudio del libro del Apocalipsis. La asamblea celestial en la sala del trono. Dice el lunes 21 de enero: la descripción de los ancianos en Apocalipsis 4:4 muestra que son seres, muestra que no son seres angelicales. El comentario bíblico dice que una posición de todas las posiciones que se adoptan en quiénes son esos 24 ancianos, dice que pueden ser seres angelicales en el comentario bíblico, posición que mantiene con una cita que saca del Espíritu Profecía el doctor Alberto Treyer, que son seres angelicales. Elena White equipara a los ancianos como un ángel, con un anciano. Esta cita que aparece aquí, miren, en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Mire cómo dice. En el capítulo 5, versículo 4, dice: lloraba yo mucho, el apóstol Juan, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. En esta parte que dice: uno de los ancianos me dijo, una cita que utiliza el doctor Alberto Treya, dice: y un ángel de los fuertes que estaban allí le dijo: no llores. Entonces toma eso para decir que, bueno, como dice ángel allí, entonces son todos los ancianos que aparecen aquí en el capítulo 4 y el capítulo 4 del libro de Apocalipsis y el capítulo 5 son ángeles. Entonces uno diría, bueno, es que anciano es un mensajero también, y los mensajeros y los dirigentes de la iglesia, así como las 7 estrellas que están en la mano derecha, Apocalipsis 1:20, en la mano de Jesucristo. Cuando usted busca obrero evangélico, la primera página, primer capítulo de obrero evangélico de Espíritu Profecía, esas 7 estrellas son los dirigentes, son los maestros, son los ministros. Ángeles es mensajero. Diríamos nosotros, en vez de traducir ángeles, cuando dice: vi volar por el cielo a 3 ángeles. ¿Y quiénes son esos ángeles? Los mensajeros. Ángeles es mensajero, que no podía tomar también la versión de que cuando dice: y uno de los ángeles me dijo, como dice el doctor Alberto Trey, no llores. Bueno, uno de los mensajeros, de los que están allí representando a nuestro Dios como mensajero, allí en esa corte, son ancianos, que son dirigentes, que son líderes, que son ministros, y que son considerados también como ángeles. Escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién es ese ángel? Un líder, los ancianos de la iglesia, los pastores de la iglesia, que son considerados como ¿qué? Como ángeles. Escribe al ángel. Todos sabemos que esos 7 estrellas son los 7 ángeles, son los dirigentes, son los ancianos, son los pastores. Pero bueno, entonces se agarra para decir de esto, pues pone sus razones. La única cita que sale en el libro de las trompetas que escribe el doctor Alberto Treyer. Y entonces para decir que entonces lo que aparece en Apocalipsis 5 y 4 y 5 como ancianos son ángeles, y que el comentario bíblico lo admite como una posibilidad que pudiera ser. Pero tal como dice el comentario bíblico, sería bueno, los que no tienen ese privilegio de tenerlo en la mano, nos da a entender un significado que siempre hemos compartido como adventistas de la mayoría, pues, como adventistas del séptimo día. Dice, comentario bíblico:
Esta escena de los 24 ancianos nos hace recordar Isaías 24:23. En la 70 dice, estoy leyendo el comentario bíblico: reinará el Señor y delante de los ancianos será glorificado. El hecho de que estos ancianos estén vestidos con vestiduras blancas que pueden simbolizar justicia y que tienen sobre su cabeza coronas, ha inducido a algunos a sugerir que representan a hombres redimidos. En una interpretación se explica que la descripción del trono celestial en los capítulos 4 o 5 debe ubicarse en el tiempo antes que comiencen a suceder los acontecimientos simbolizados por los 7 sellos. Si es así, entonces los 24 ancianos, si son seres humanos, necesariamente deben ser hombres, que ya estaban en el cielo en los días de Juan. Entonces, mire lo que dice el comentario bíblico. Los adventistas a menudo los han identificado con los santos que se levantaron de sus tumbas cuando Cristo resucitó. Mateo 27:52 a 53, Efesios 4:8. Pues ese es un grupo que se sabe que fue resucitado. La resurrección principal aún se halla en el futuro. Por lo tanto, es un hecho que la presencia de seres humanos en el cielo no puede tomarse como una evidencia de que la resurrección de todos los redimidos debe preceder a los acontecimientos que se describen en los 6. Otra interpretación compara a los 24 ancianos con las 24 jóvenes del sacerdocio. Y así pues comienzan varias interpretaciones, hasta esa que le estaba comentando ahorita. Algunos interpretan la parte ya final del comentario bíblico adventista, ven en los 24 ancianos a ángeles y no a seres humanos, y ponen el énfasis en que se describe a los ancianos como ministrando las oraciones de los santos, capítulo 5:8, Apocalipsis, una obra, dicen ellos, que difícilmente serían encomendadas a los seres humanos. Sin embargo, un texto clave que el mismo doctor Loron Wade, por ejemplo, dice en el mismo libro el futuro del mundo revelado en el Apocalipsis, hablando en el trono celestial, dice, hay varias evidencias que favorecen la identificación de los 24 ancianos con estos personajes simbolizando así a los redimidos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por ejemplo, observamos que los ancianos cantan: con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis 5:9. De esta manera sabemos que son seres redimidos por el sacrificio de Jesús. Y por otra parte, dijo a los 12 apóstoles: en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaré sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo 19:28. Al comparar este versículo con otro, tales como 1 Corintios 6:2-3, Apocalipsis 3:21, concluimos que esta promesa de Cristo no se da a los apóstoles en la forma exclusiva, sino que se dirige a ellos como representantes de todos los que me habéis seguido. La conclusión a que llegamos es que los 24 ancianos simbolizan a los redimidos de todos los siglos y que en esta escena tenemos la lista de papel que los redimidos han de desempeñar en el juicio. Pero especialmente, como lo maneja el comentario bíblico, sabemos perfectamente que cuando Cristo resucitó, ese domingo resucitaron un grupo de personas y fueron al cielo. Esas personas fueron al cielo. De esas personas son o están constituidas estos 24 ancianos. Como lo dice el 1:21, la descripción de los ancianos en Apocalipsis muestra que no son seres angelicales. El título anciano en la Biblia siempre se usa a seres humanos, en contraste con los ángeles, que invariablemente están en la presencia de Dios. Estos ancianos se sientan en trono. Las túnicas blancas, que dice el doctor Stefanovic, compartimos con él. Las túnicas blancas que usan son las vestiduras del pueblo fiel de Dios. Las coronas victorias sobre las cabezas están reservadas exclusivamente para los santos victoriosos. Santiago 1:12. Todos estos detalles sugieren que los 24 ancianos son los santos glorificados. El número 24 es simbólico. Consiste en dos conjuntos de 12. El número 12 en la Biblia es un símbolo del pueblo de Dios. Los 24 ancianos podrían representar al pueblo de Dios en su totalidad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El hecho de que nunca antes se haya mencionado a los 24 ancianos en la Biblia implica que son un grupo nuevo en la sala del trono celestial. Quizás, dice el doctor Stefanovic, el comentario bíblico también lo comparte, sean los que resucitaron de entre los muertos cuando Jesús murió. Un dato histórico: de todas las propuestas ofrecidas para identificar a los ancianos en la visión de Juan, una sola responde correctamente al número 24 y al hecho de ser llamado anciano. En cada ciudad de Israel, de una interpretación que dice el doctor Alberto Treyes, en cada ciudad de Israel, tomada del libro La crisis final en Apocalipsis 4 y 5. En cada ciudad de Israel había cortes compuestas de 24 ancianos para juzgar a Israel.
Aún en Jerusalén, en donde existía un gran Sanedrín compuesto por 72 ancianos, el número esencial era también 24, puesto que estaba compuesto por 3 pequeños Sanedrines de 24 miembros cada uno. Cuando estos ancianos se reunían para jugar al pueblo, se sentaban como los 24 ancianos en Apocalipsis 4, como la mitad de una era redonda, de tal manera que podían verse unos a otros, como una mesa así redonda. La palabra griega Sanedrín, sin, significa con, más edra, lugar para sentarse, significa lugar de los que se sientan juntos, dice el doctor Trey en el día de las trompetas, y que aparece en este libro, La crisis final, en Apocalipsis 4 y 5. Entonces, puede decir que es una corte, pues, un juicio que comienza allí, pues, se vislumbra por la posición de estos ancianos. Dice la parte del lunes de la lección: si es así, los 24 ancianos que ascendieron al cielo con Jesús se convirtieron en representantes de la humanidad para dar testimonio de la justicia en los actos de Dios al llevar a cabo el plan de salvación. Bueno, en Apocalipsis 5:9, los 24 ancianos junto con los 4 seres vivientes se postran y adoran al Cordero que fue inmolado y sin embargo vive. Juntos entonan un nuevo cántico. Interesante que este nuevo cántico se parece mucho ya a Apocalipsis 14, el nuevo cántico que van a también a expresar los 144.000 que nadie podía. Pero aquí se está haciendo como estos vencedores, es como decir una representación de lo que en el futuro va a ocurrir cuando realmente va a haber un grupo de seres humanos que aquí están representados en el cielo, pero que luego aquí en la tierra también van a expresar un cántico nuevo para la alabanza y la gloria de nuestro Dios. También se mencionan 4 seres vivientes, dice el lunes. Estos 4 seres vivientes es interesante. Simbolizan a los seres exaltados que sirven a Dios como agentes y guardianes en su trono, Salmo 99:1. Las alas simbólicamente indican su rapidez al llevar a cabo las órdenes de Dios, su presencia junto con los 24 ancianos, termina la parte del lunes, y la miríada de ángeles alrededor del trono, Apocalipsis 5:11, muestra que el cielo y la tierra están representados en la sala del trono. No solamente porque Cristo se humanizó, sino por los 24 ancianos. Todo el universo, todo lo que vive semejante a Dios, allí está representado en esa sala. Como decía el comentario bíblico, en la sala del trono del universo, en esa visión del santuario completa hasta llegar a donde está el trono. El énfasis es, después que atravesamos el lugar santo, allí en el trono, en el cielo, ver a Jesús, ver al Padre sentado allí, y luego en el capítulo 5, donde va a aparecer nada menos y nada más que Jesucristo, el Cordero. Bueno, estos seres vivientes que aparecen en el capítulo 4, es interesante, un detallito nada más, hermano. Estos seres vivientes, es muy interesante notar, hermanos, y Dios quiera que el tiempo nos dé para explicarle, pero brevemente. Aparecen en el lugar santísimo en Apocalipsis 4, 6, 9, 5, capítulo 5, versículo 6, versículo 8 y 14. En las escenas del juicio investigador, toda una corte. Vemos allí el Padre sentado en el trono, Jesús de pie delante del Padre. De ahí en adelante, las escenas del trono, Apocalipsis 4 y 5, se reflejan en los capítulos clave del Apocalipsis. En el capítulo 6, en los sellos de los seres vivientes. Es interesante, miren, en el capítulo 6, cuando uno lo coteja con el capítulo 4, versículo 7 de Apocalipsis, dice: el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de un hombre, el cuarto semejante a un águila. Fíjense el orden: primero, segundo, tercero y cuarto. Estos seres vivientes luego van a acompañar al apóstol Juan cuando los sellos se están abriendo. Capítulo 6, versículo 1. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Uno de los seres vivientes. Y miré y aquí un caballo blanco. Ok, pero mira lo que ahora. Versículo 3. Y cuando se abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente. O sea, él no dice el primero, pero se induce. El primero que mostró el caballo blanco. Luego dice: y el segundo ser viviente decía: ven y mira. Y salió un caballo bermejo. El versículo 5, el capítulo 6 de Apocalipsis: y cuando salió el tercer sello, oí el tercer ser viviente. Están oyendo el orden que leímos en el capítulo 4, versículo 7, donde habla
el primer ser viviente semejante a un león, el segundo, el tercero y el cuarto. Bueno, los 4 primeros sellos, los seres vivientes le están explicando a Juan. El primer ser viviente, el segundo ser viviente y las características que tiene. El primer ser viviente que tiene como característica ¿qué? Semejante a ¿qué? A un león. El segundo era semejante a ¿qué? A un becerro. El tercero ¿qué? A un hombre. Y el cuarto ¿a qué? A un águila. Y es interesante, ¿verdad? Que esos símbolos tienen que ver con los sellos. El primero como un león, representando el león de la tribu Judá, la iglesia de Éfeso, el primer sello, un caballo blanco. El segundo era semejante a un becerro. El segundo ser viviente, ¿verdad? Becerro, tiene que ver con sacrificio, tiene que ver con la iglesia de Esmirna, tiene que ver con la iglesia perseguida, en la época de persecución terrible. El tercero tenía rostro como de un hombre. La iglesia prácticamente se humanizó en el periodo de Pérgamo, en el periodo, ¿verdad?, terrible de apostasía de la iglesia cristiana, antes de que emergiera el Papa. Y el cuarto era semejante a un águila, que según Mateo 24-28, el águila es sinónimo de muerte, la época ya de Tiatira, horrible, fuerte. Entonces, bueno, estos seres vivientes siguen, ya no se quedaron en Apocalipsis 4, sino que siguen avanzando en la historia de la narración de Apocalipsis. Y para no quitarle mucho tiempo, ¿verdad? En capítulo 6, los seres vivientes acompañan a Juan a ver los primeros 4 sellos. En capítulo 7 aparecen otra vez los seres vivientes, participan de la alabanza al Padre, Apocalipsis 7:11, esa gran multitud. En el capítulo 14 también esos seres vivientes se lo ve con los 144,000, ¿verdad? En esa corte, allí en el trono, Apocalipsis 14:3. En Apocalipsis 15:7, en contexto de juicio, entregan la copa de la ira de Dios a los 7 ángeles para derramar las plagas. Y cuando termina el juicio y la boda del Cordero, aparecen de nuevo los seres vivientes. Apocalipsis 19:4. Miren del capítulo 4 ya hasta el capítulo 19 estamos hablando de los seres vivientes. Y todas esas escenas están ocurriendo allí en ese santuario. Y especialmente, como estamos hablando ya del fin, Apocalipsis tiene que ver con el fin. Tiene que ver con los sucesos que tienen con la terminación de la obra en esta tierra y el regreso de Cristo triunfal. Entonces estas narraciones emergen y por eso es clave el juicio, la obra de juicio, la exaltación de allí, de la ubicación en el trono. Desde el 4 y 5 todo está centrado en el trono, en el lugar santísimo, en ese templo que le fue mostrado a Juan, viendo el lugar santo hasta llegar a ese lugar santísimo allá en el cielo y contemplar las escenas finales. Bueno, lugar santísimo es juicio investigador, hermano. Lugar santísimo es purificación del santuario, que comenzó en 1844. Lugar santísimo es la iglesia de la Odisea, la iglesia del pueblo que es juzgado. Lugar santísimo es la puerta que se abrió en la iglesia de Filadelfia, del paso del lugar santo al lugar santísimo, para iniciar ya la escogencia final de los que van a ser salvos. Primero con los que murieron, juicio de los muertos, y luego con el juicio de los vivos. Entonces, es interesante estos seres vivientes, ¿verdad? Su participación. A veces uno cree que esto se quedó en Apocalipsis 4 y ya más nada. No nos suena mucho la participación. Y lo mismo pasa con los ancianos. Lo mismo pasa con los ancianos. Es interesante, se las voy a leer. Le voy a aportar algunas cositas en relación con los ancianos. Apocalipsis, otros personajes de Apocalipsis 4 y 5, los 24 ancianos, lo vamos a encontrar en Apocalipsis 7:11. Adoran a Dios. Le ayudan a entender las escenas de Juan 7:13 al 17. En la séptima trompeta se postran, adoran a Dios. Escenas tomadas allí donde ocurren de Apocalipsis 4. En Apocalipsis 11:15 al 18 y 14:3 con los 144,000 compareciendo delante del trono. De los seres vivientes y de los ancianos. Y finalmente en la boda del Cordero, ahí están también, en Apocalipsis 19:4. Vamos a esa última cita que acabo de mencionar. Apocalipsis 19:4, palabra de nuestro Dios. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postran en tierra, adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos. Otra vez, mire, los ancianos, los seres vivientes que estaban en Apocalipsis 4:5, recorren el Apocalipsis en partes clave. Allí está, hermano, fortaleciendo la iglesia.
el cielo interesado en los eventos que están ocurriendo aquí en la iglesia, desde su conflicto más terrible hasta la boda del Cordero, cuando estemos con Cristo celebrando, ¿verdad?, el triunfo del Evangelio para honra y gloria de Dios. El libro sellado, Apocalipsis 5, 1 al 4, el día martes 22, nos habla a la luz de, dice aquí, a la luz de Isaías 29, 11, 12, ¿cuál es el significado del libro sellado y por qué lloraba Juan? Él dice aquí, el texto griego indica que el rollo estaba en el trono, a la derecha del Padre, a la espera de quien era digno de tomarlo, desatar sus sellos, según Apocalipsis 5, 2. Sin embargo, aquí también choca con la interpretación que normalmente a través del Espíritu produce la misma Biblia. Pues usted lee Apocalipsis 5.1, no se queda aquí en el texto. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, en la mano derecha. El texto griego indica que el rollo estaba en el trono a la derecha del Padre. No, la Biblia dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. El libro estaba en la mano derecha del Padre. No estaba a la derecha del Padre, estaba en la mano derecha del Padre, a la espera de quien era digno de tomarlo. El doctor Trella dice que como si está a la derecha, a la espera de que lo va a tomar, que es Cristo, y Cristo se va a sentar allí. No, estaba a la espera, como dice aquí, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir este libro y desatar sus sellos? Con toda razón, aun cuando esto aquí no coincide con lo tradicional, pues que nosotros hemos leído del Espíritu Profecía y lo estamos leyendo de la Biblia, la cita que saca aquí el pastor o el doctor Stefanovic, perfecta, ¿verdad? Ya la vamos a leer en cuanto al contenido de ese libro. En palabras, dice el martes, de Elena G. White, el rollo sellado contiene la historia de la providencia de Dios, la historia profética de las naciones y de la iglesia. Este contenía las declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, todas las amonestaciones simbólicas del Eterno y la historia de todos los poderes gobernantes de las naciones. En lenguaje simbólico, el rollo contenía la influencia de cada nación, lengua y pueblo, desde el comienzo de la historia de la tierra hasta el fin, dice el folleto Escuela Sabática. En síntesis, el libro sellado contiene el misterio de Dios con respecto a sus planes para resolver el problema del pecado y salvar a los seres humanos. La revelación plena de este misterio tendrá lugar en la segunda venida de Cristo Jesús. También hay otras citas, ¿verdad?, de lo que contiene ese libro. En el libro La crisis final, en Apocalipsis 4.5, el doctor Alberto Trella, en una cita de Elena White, M mayúscula S 164, 1904, sermón, dice, pero uno dice, aquí hay uno, el león de la tribu de Judá, él puede abrir el libro. Él toma el libro y entonces, oh, qué regocijo había, se abrió el libro y ahora puede ser leído y cada caso será juzgado según las cosas que están escritas en el libro. Saca la conclusión que contiene el libro, aparte de lo que leímos hace ratito Elena White, que esto también es de Elena White. La palabra de una persona no es nada. El nombre que está en ese libro no tiene ningún título de influencia, a no ser uno que escribe los mismos propósitos del corazón. Y cada miembro de la familia humana debe decidir si las obras de ese uno han sido para glorificar a Dios o glorificarse a sí mismo. En ese misma cita continúa, debe haber una reforma completa en cada familia. Estoy leyendo la página 96-97 de este libro, La crisis final, en Apocalipsis 4 y 5. ¿Qué contiene el libro? ¿Quién lo abre? El león de la tribu de Judá. Debe haber una reforma, comienza la cita, completa en cada familia. Si ustedes están listos para el juicio, si el nombre de ustedes está en ese libro que está sellado, y si es eso lo que recomendará vuestro curso de acción, entonces Cristo dirá, tomen asiento en mi trono. Él prometió al que caiga bajo cada tentación que viene, no al que venza. Ellos se sentarán conmigo en mi trono, así como yo vencí y me he sentado con mi Padre
en mi trono. O sea, nuestros nombres allí, hermano, también están escritos. Hay una referencia también del espíritu de profecía. Dice la siguiente: Mateo 27, 24, 25. ¿A vuestro rey debe crucificar?, preguntó Pilato. Y de los sacerdotes y magistrados se elevó la respuesta: no tenemos rey, sino a César. Juan 19, 15. Cuando Pilato se lavó las manos diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, los sacerdotes se unieron con la turba ignorante en su exclamación apasionada: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27, 24 y 25. Dice palabra de vida de gran maestro, página 294. Su decisión fue registrada en el libro que Juan vio en la mano de aquel que estaba sentado sobre el trono. Decisiones que hoy pueden tomar seres humanos y son anotadas ya en el libro. En este caso histórico, cuando estos judíos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, su decisión fue registrada en el libro que Juan vio en la mano de aquel que está sentado sobre el trono. El libro que ningún hombre podía abrir. Con todo su carácter vindicativo aparecerá esta decisión delante de ellos el día en que este libro sea abierto por el león de la tribu de Judá. Hermano mío, el día que se refiere aquí es el juicio final, la segunda venida de Cristo Jesús. Qué tremendo. Dice el deseo de toda la gente, página 688. Mirando al herido Cordero de Dios, los judíos habían clamado: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Este espantoso clamor ascendió al trono de Dios. Esa sentencia que pronunciaron sobre sí mismos fue escrita en el cielo. Esa oración fue oída terriblemente. Se habrá de cumplir esta oración en el gran día del juicio. Fue anotada en ese libro. O sea que, hermano, todos los actos de los seres humanos, las grandes naciones, todo eso está registrado allí. ¿Cómo está tu nombre allí? ¿Estará tu nombre allí como de los que en esa corte merecen, que está en Apocalipsis 4, con los ancianos, los seres vivientes, los ángeles, Cristo, el Padre? Tu nombre y mi nombre tendrán el privilegio de ser contados entre los que heredaremos el reino de los cielos. Digno es el Cordero. La crisis en la sala del trono está relacionada con la rebelión de Satanás. El llanto de Juan expresa las lágrimas del pueblo de Dios desde Adán por la salvación de la esclavitud del pecado. El libro sellado contenía el plan de Dios para la resolución del problema del pecado, sin duda, con poder inconmensurable. Dios mismo podía concretar este plan. Sin embargo, la redención de la raza humana caída requería de alguien especial. Y ese alguien que podía realmente desatar esos sellos, mostrar qué es lo que hay detrás de todo el desenlace de la humanidad, era Cristo Jesús. Cuando Cristo el Cordero se acerca al trono, toma el libro. Este acto muestra que toda la autoridad y soberanía le pertenecen a Él. En ese momento todo el universo reconoce el gobierno legítimo de Cristo sobre la tierra. Lo que se perdió con Adán, Cristo lo recuperó. Juan llora, hermano, al ver que nadie puede desatar este libro. Ver lo terrible, lo que está ocurriendo. En su momento histórico allí, la iglesia perseguida, pareciera que esto va a desaparecer. Y la escena es tremenda, como dice Apocalipsis. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. Versículo 6, capítulo 5, Apocalipsis. Y miré, y vi uno en medio del trono, de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. La tomó de la mano derecha el que estaba sentado en el trono. No es que estaba a la derecha el libro. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes, estaba en pie delante del Padre. Los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir su sello, porque tú fuiste inmolado con tu sangre y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Una promesa que se cumplió en Apocalipsis 24:6. Se ve esto consolidado. Hermano, ahí estaba la historia de todo el conflicto, el pecado de los seres humanos, de las naciones, de los presidentes, de las iglesias, de todo ser humano. ¿Quién podía ser digno de entender y comprender sin prejuicio, con objetividad, el desarrollo del transcurso de la
historia de este mundo, de tu vida, de mi vida. El Cordero que 24 horas está pendiente suyo y mío a través de la administración del Espíritu Santo. El Cordero de Dios, el único que puede saber lo que se mueve en la cabeza de cada dirigente de iglesia, de cada padre, de cada madre, de cada presidente de una república que Dios le ha permitido gobernar. ¿Ya? En los secretos, lo escondido, las intenciones de todos los seres humanos, en todas las civilizaciones, están allí registradas, hermano. Y el juicio comenzará con los muertos y luego con los vivos. Y para desellar ese libro y ver todo eso tan tremendo, el conflicto en su profundidad, no es algo fácil. Por eso se produce un silencio en el cielo. Juan queda asombrado en Apocalipsis 8, lo vamos a ver más adelante. Es tremendo, ¿verdad? Cuando Cristo toma el libro, este muestra que el destino de toda la humanidad está en manos de Cristo. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, dice la lección del día miércoles, se postran delante de él y lo adoran, como lo hicieron en Apocalipsis 5:9. Digno eres de tomar el libro. Los 4 seres vivientes y los ancianos se les une la incalculable hueste angélica que rodea el trono, y todos ofrecen alabanza al Cordero que ha sido inmolado y que ahora vive para hacer intercesión por la raza caída. En respuesta a la alabanza, los 4 seres vivientes claman amén, y los 24 ancianos se postran, concluyendo así esta veneración resonante en la sana del trono del universo. Hermano, el desatar el conflicto, ya saber qué es lo que quedó en esta tierra, qué es lo que hay en esta tierra, ya el desenlace final. Por eso el 7º sello, hermano, un silencio en el cielo, tiene que ver, hermano, con ya cuando Juan contempla esas trompetas, esos juicios de Dios. 7º sello culmina con la venida triunfal de Cristo Jesús. Digno es el Cordero. Y la parte del jueves, el pastor Stefanovic coloca allí, ¿verdad?, una asociación de la cual allí se crean controversias algunas veces, ¿verdad?, que así como él cree de la posición, más adelante aquí en lo que explica el maestro, presenta que estos sucesos están ocurriendo en un lugar santo y que tienen que ver con la entronización de Cristo en el lugar santo. Y como consecuencia, cuando Cristo fue entronado en el lugar santo, se derramó el Espíritu Santo y vino aquellas primicias que subieron al cielo, ¿verdad? Y luego se derramó el Espíritu Santo en ese Pentecostés maravilloso, ¿verdad? El derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, Hechos 2, 1-4, confirma uno de los acontecimientos más decisivos en la historia del plan de salvación. La investidura, ya autorización de Cristo en su ministerio posterior al Calvario como sumo sacerdote y rey en el santuario celestial, mediante su ministerio de sumo sacerdotal a la derecha del Padre. Cristo puede llevar a cabo el plan de salvación hasta su cumplimiento final. Entonces se compara lo que está pasando allí también en el capítulo 4 y 5, él lo compara con hechos que tienen que ver prácticamente exclusivamente, pues, en el lugar santo. Y el Cristo sentado en el trono, cuando allí también aparece sentado el Padre en el trono, y allí comienza una controversia. Por eso aquí en esta parte del jueves se está trabajando más que todo en la entronización de Cristo en el lugar santo. Y yo, bueno, ¿qué tiene que ver esto y el tema? Porque el pastor Stefanovic es de la posición de que Apocalipsis 4 tiene que ver ese trono, toda esa cantidad de cosas, todo eso está ocurriendo en el lugar santo. Sin embargo, el trono tiene que ver con el lugar santísimo. Y ya vimos al principio que toda esta visión tiene que ver con la visión del santuario, que se ve el lugar santo y se ve el trono, y que el centro de toda la explicación es los sucesos finales, la corte, los 24 ancianos, todo eso que aquí tiene que ver con juicio. Tiene que ver con los eventos finales, que tienen que ver con el juicio final, tienen que ver con el juicio investigador, al final de la profecía de 2300 días, tarde y mañana. De allí entonces las posiciones que a veces encontradas de estos teólogos, pero nosotros lo que nos interesa es, hermanos, que estamos viviendo, ¿verdad? En este Apocalipsis 4, estamos viendo, y 5, lo preparativo de lo que ahora se va a narrar del capítulo 6 en adelante, los sellos, las trompetas, ya el gran conflicto final, Apocalipsis 12, 13, pero que todas esas escenas tienen como base de acompañante y de interpretación los que están allí en esa sala del trono del universo. Y la sala del trono del universo es el lugar santísimo. Y que hay dos coronaciones, pues Cristo allí cuando asciende del lugar santo,
y comienza su ministerio, sí, se sentó sobre ese trono, pero viene una coronación final, como lo dice la revelación, ya después de la segunda venida de Cristo. Pero vamos a leer un poquito de eso. Leo de la crisis final en Apocalipsis 4 y 5 del doctor Alberto Trella. La página 28 dice que el ojo de la fe ve a Jesús de pie delante del trono de su Padre, Apocalipsis 5, 6, extendiendo sus manos heridas mientras ruega por las almas que perecen en sus pecados. Que por fe veamos, dice Elena White, las coronas reservadas para los que venzan. Digno es el Cordero que fue muerto y nos ha redimido para Dios. LT 98-1910. Nuestro precioso Redentor, otra cita, está en pie delante del Padre como nuestro intercesor. Que aquellos que quieran llenar la norma divina lo contemplen como su abogado, de pie dentro del velo. ¿Qué experiencia se puede alcanzar ante el estrado de la misericordia o propiciatorio, el lugar santísimo? El único lugar de refugio seguro. Jesús está de pie como garante y sustituto vuestro. Los que se acercan al Padre reconociendo el arco de la promesa, Apocalipsis 4:3, piden perdón en el nombre de Jesús y recibirán su petición. Y 1:1696,4. Dice en Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. Y entonces miré y vi una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre con una corona de oro en su cabeza. Y dice una cita, el templo de Dios, conflicto de los siglos, página la versión de esa rústica, 411. Dice, y se sentará y reinará sobre su trono, siendo sacerdote sobre su trono. No todavía sobre el trono de su gloria. Él se va a sentar sobre el trono de su gloria, como leemos en Mateo 25:31. El reino de gloria no le ha sido dado aún. Solo cuando su obra mediadora haya terminado, le dará al Señor el trono de David, su padre, el reino, un reino del que no habrá fin. Estoy leyendo Conflicto de los Siglos, el templo de Dios. Oiga esto ahora. Como sacerdote, Cristo está sentado ahora con el Padre en su trono. Y coloca en Apocalipsis 3:21. En el trono, en compañía del Dios eterno que existe por sí mismo. Está aquel que ha llevado nuestros padecimientos y con nuestros dolores se cargó, quien fue tentado en todo punto, así como nosotros, mas sin pecado, para que pudiese también socorrer a los que son tentados. Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a saber, Jesucristo el justo. Vuelvo a repetir, como sacerdote, Cristo está sentado ahora con el Padre en su trono. Ahora, esto fue escrito en 1888. Doctor Alberto Trella, que de pronto, y en uno, ¿verdad? Esta parte de que Cristo está sentado allí, también se lo ve sentado allí. ¿Y dónde está Cristo ahorita? En el lugar santísimo. Y está con su Padre. Cristo está sentado ahora con el Padre en su trono. Allí están. Esto es igualito como cuando Cristo llegó al anciano de día de Daniel 7. Comenzó el juicio investigador, la misma venida de Cristo en Malaquías capítulo 3, donde se presenta, ¿verdad?, el inicio del juicio investigador. Por eso, hermanos, que Cristo se sentó en el trono, cuando se sentó al lugar santo, y luego pasa al lugar santísimo, y aquí lo vemos sentado con Cristo, con su Padre en el trono. Esto no, que no cree polémica en ninguna de esas cosas. Lo importante es, y todos los teólogos debaten aquí, que para allá, la cita tan clara. Ahora Cristo está con su Padre sentado en el trono. ¿Y dónde está el trono? En el lugar santísimo, intercediendo. Velemos, hermanos, que estas escenas, que en forma general nos están diciendo que Dios está al control, que Dios toma nota de toda intención, de toda palabra, de todo lo que nosotros pensamos. ¿Cómo estamos actuando los que tenemos este conocimiento? Los que están allá afuera, que no conocen esto, merecen ser llamados también al Evangelio. Es nuestra responsabilidad darles a conocer estas grandes verdades, esta hora solemne de juicio que nos ha tocado vivir. Que Dios nos conduzca sabiamente, conociendo que desde el cielo, desde el trono del universo, todo el universo está pendiente de lo que pasa aquí en esta tierra. Y como tal, nos ayude a caminar en santidad para muy pronto, hermano, recibir a Cristo en gloria. Y las próximas semanas en adelante, seguir viendo cómo, a pesar de lo que Cristo va a revelar, Cristo está allí,
Cristo tiene sus emisarios, Cristo tiene sus representantes para cuidarnos, para protegernos y llegar a puerto seguro, la Nueva Jerusalén, rumbo a Jerusalén. Dios les bendiga y Dios les guarde.